Y bueno, lo que yo les tengo que hablar en esta oportunidad es acerca de conceptos que nosotros hemos venido implementando en lo que es la respuesta en salud. Mi obligación como directora general de una institución que ya tiene años, que comenzó siendo la Oficina General de Defensa Nacional, es explicarles a ustedes lo que venimos haciendo e implementando a través de lo que es el manejo de, en este caso, los incendios, y más aún cuando estos incendios son de tipo industrial y que comprometen o que pueden alterar la vida. En ese sentido, esta presentación tiene por finalidad sacar de nuestra mente algunos mitos y determinar algunas verdades sobre nuestra respuesta en salud. Y eso basado en la experiencia, en la implementación, conociendo ya las normas existentes, como es la ley de SINAGER, entre otras. La siguiente, por favor. Puntos críticos, ¿ok?, del rol del personal de salud. Lo primero que tenemos que determinar es a qué nos enfrentamos. ¿Cuál es el daño que genera y que obliga a nosotros como personal de salud separar al personal con cordones de seguridad, protegerlos con EPP y determinar estrategias, ¿sí? Lo segundo es romper el primer mito. El primer mito dice, MINSA no sabe nada, no sabe cómo organizarse, lo cual es falso. Y eso lo vamos a demostrar actualmente. Nunca la preparación termina, nunca. Siempre estamos en constante preparación. Es nuestra obligación, ¿sí? Y más siendo ente rector. Y eso es lo que nosotros vamos a explicar. Mito 2. ¿Qué es lo que activamos en una emergencia? ¿Se activa el COE? ¿Se activa el plan? Vamos a descubrir qué cosa es lo que se activa realmente cuando lo que se debe activar en una emergencia. Ya nuestro par de primera respuesta, aquí bueno, ya habló algo, ya dio la respuesta. ¿Qué es lo que se activa, no? ¿Qué protección tenemos en cuanto a los equipos médicos? La zonificación, el pasar de las guías de manejo de materiales peligrosos a la cancha. ¿Está todo descrito? ¿No? ¿Quiénes son los que deberían darnos las luces? Y personal de eso está aquí. El mito 3 es, en el Perú no hay normativa y por eso no sabemos lo falso. Lo que pasa es que no la implementamos. Lo que pasa es que no nos ubicamos dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, como personal de salud y como personas. Y finalmente, otro mito, el sistema de comando de incidentes es algo difícil de implementar. Requiere una capacitación OFDA, requiere una capacitación en el extranjero. No, falso. Entonces, de acuerdo a estos mitos, vamos a ir desmembrando las acciones que tenemos partiendo de lo primero. ¿Hace la siguiente? Evaluar el daño pulmonar. Está descrito en la medicina industrial lo que corresponde al daño principal por esta exposición a humus. Está descrito de todo, desde quemaduras, daños en las vías respiratorias, ¿no? Daños hasta también neurológicos, pero quizás el daño sobre el cual podemos actuar de alguna manera para evitarlo y el que más impacto puede tener en el personal que se expone es el daño pulmonar, es el daño que voy a tocar. 3 láminas respecto a esto. 3 láminas que tienen que ver con el manejo de medicina industrial. Existen, por ejemplo, marcadores que determinan, ¿no es cierto?, el daño a nivel de las vías respiratorias superiores, inferiores, y no solamente en el momento, sino que pueden persistir hasta 14 años después de la exposición, ¿sí? Y esto determina una caída en la respuesta pulmonar que tiene, ¿no es cierto?, el personal que va a atender en la zona caliente, que le llamamos nosotros, que es la zona cercana al incidente. Asimismo, se ha descrito no solamente compromiso en la parte pulmonar funcional, sino también en lo que corresponde a daño de las vías respiratorias superiores, como es la rinosinusitis crónica, que en algunos casos está descrito intervenciones quirúrgicas. La siguiente, por favor. Está descrito el daño a nivel interno, pulmonar, hasta la proteinosis alveolar. Es por eso que vemos en el margen izquierdo, ¿no?, la desesperación que tuvieron los brigadistas de intervención inicial por evacuar en tiempo récord al personal de salud de Castilla, porque ellos apoyaron al personal de salud para la evacuación de pacientes y la evacuación de personal administrativo. Este daño a nivel pulmonar está descrito por exposición. Fíjense ustedes, en el primer gráfico del medio, los alvéolos normalmente son sacos de aire que están vacíos,
Y cuando hablamos de proteinosis alveolar, esto genera un daño con un contenido interior dentro de los alveolos que obliga a un seguimiento. Y este daño es por exposición prolongada. Está dado, por ejemplo, en aquellos que trabajan en la manufactura de los extintores derivados de hidrocarburos. Es decir, no solamente se expone la gente que está cercana al incidente, sino también la gente que determina el control con la fabricación de estos elementos de protección. La siguiente. La asistencia, o lo que llamamos, ¿no?, la inhalación, ¿no es cierto?, que produce también un daño en estas víctimas, está registrado. Y acá lo que yo vengo a decirles con este gráfico es algo que todavía sigo escuchando y lo veo viendo ya en estos 3 incidentes grandes que hemos tenido de incendio en los últimos 2 meses. El oxígeno, la saturación de oxígeno va a estar normal. Ha habido varias oportunidades en donde hemos estado de la mano con personal de primera respuesta que nos dice, ¿cómo está mi saturación? Tu saturación no te debe importar porque va a estar normal. Lo que ocurre es la formación de carboxiemoglobina. Yo puedo tener un personal bombero que está saturando 100%, pero dada la inhalación de gases tóxicos internamente genera, como ven en el cuadro del medio, gran porcentaje en el momento de la admisión de carboxiemoglobina. Gran porcentaje de lactato, que es la línea que va y se dispara y que luego, conforme pasan las horas, 3, 4, la exposición, disminuye. Y ese lactato y esa carboxiemoglobina no es otro reflejo, una manifestación de lo que nosotros llamamos un metabolismo anaeróbico, un metabolismo no basado en el oxígeno. Entonces, así esté saturando 100%, no es que tenga el oxígeno, es que tiene carboxiemoglobina. Y lo que tenemos que hacer nosotros es prevenir el daño, ¿no es cierto?, mediante tratamientos con oxigenoterapia. El efecto o el daño también se ha descrito en accidentes cardiovasculares. Se ha encontrado que estos efectos pueden ser de alguna manera anticipados en pacientes que se exponen a deshidratación o a polución ambiental. También la deshidratación es algo que genera daño, ¿no? Y esto puede ir hacia problemas cardiovasculares. La siguiente. Es por eso que conociendo nosotros estos daños a nivel pulmonar, a nivel de las vías respiratorias, determina generar estrategias para evitar justamente que eso no ocurra con nuestro personal de primera respuesta. Nosotros, ¿no es cierto?, dentro de las estrategias, hicimos búsqueda activa con nuestros brigadistas del personal que estuvo atendiendo en este incidente que tuvimos en las Malvinas, y pudimos determinar algunos de ellos que sin darse cuenta, obviamente por su dedicación y por su ganas de seguir trabajando, no se daban cuenta que estaban sometidos a intoxicación. Nosotros hemos sacado de donde están ahí sentados el equipo personal que estaba mareado, personal que requería atención médica, ¿no? Y que muchas veces decían, ¿cómo estás? Estoy bien. Pero nosotros visiblemente veíamos que no era así, ¿no? Entonces, dentro del contexto de salud, es importante tener en cuenta, como ustedes pueden ver, la importancia de conocer estos conceptos, de que esto nos puede generar daño y daño permanente, y que tenemos que tener consideración de nuestros equipos de protección personal y sobre todo de si tenemos los equipos de primeros auxilios para poder utilizarlo, hagámoslo, ¿no? La siguiente. Uno de los primeros mitos es que el MINSA nadie sabe cómo organizarse. Existen 5 niveles de emergencia determinados por la ley de SINAGER, que es la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. El nivel 1, que es a nivel distrital, a nivel 2, a nivel local, el nivel 3 regional, 4 nacional y 5 internacional. Nosotros, en algunas oportunidades, a pesar de estar en Lima, hemos pasado por niveles 2 y 3, porque la respuesta va a depender de qué tan organizados estemos a nivel local, a nivel distrital. Cuando la organización, lamentablemente, a nivel distrital y a nivel local, no se efectúa quizás de la mejor manera, entonces algo que podríamos manejarlo como nivel 1 se convierte en nivel 3. Entonces, en nuestro entender, el Ministerio de Salud ha comenzado a implementar este sistema de organización. Nosotros nos reportamos a quien estaba en ese momento comandándoles, si es un incendio, comanda bomberos, y nosotros articulábamos la respuesta de salud como Ministerio de Salud con representantes de la municipalidad, con representantes de salud
y de sanidad de policías que se presentaban al incidente. No les voy a decir que es perfecto, no les voy a decir que todos se alineaban para poder llegar a un mismo objetivo, pero sí se han hecho, digamos, los esfuerzos y las primeras, digamos, conexiones y enlaces para que esto vaya a ese rumbo. Nada hacemos si cada uno quiere ir por su cuenta. Nada hacemos si cada uno quiere tener su protagonismo. Somos más si damos una respuesta organizada. En ese sentido, un primer paso que dimos fue, en su puesto de comando de bomberos, incluimos nosotros como DIGER o como DIRIS, dependiendo del nivel de emergencia que fuera, nuestra presencia, y nosotros articulamos SAMU y las demás ambulancias que estaban presentes ahí. Desde la ubicación y recomendaciones de dónde tenían que estar hasta su acción activa dentro de la búsqueda de posibles casos. La siguiente. Existen en la organización en salud 3 niveles, y es por eso que a veces esta organización pudiera ser que no está determinada. Una es el nivel de gobierno, alta dirección, DIGER, ¿no?, que está presente en las emergencias desde el nivel 3, monitoreando. Nosotros tenemos un centro de operaciones de emergencia que está activo todo el tiempo. Desde ya le voy diciendo, el COE no se activa, el COE está activo todo el tiempo y ya hemos actualizado la normativa de COE que próximamente también ya va a salir, ¿no? Entonces, este COE monitoriza los eventos diversos que ocurren a nivel nacional, ¿no? En Lima, obviamente, que tenemos la mayor cantidad de población, tenemos mapeado. Por ejemplo, en accidentes vehiculares, las regiones que más nos reportan accidentes vehiculares están identificadas. Junín, Arequipa, Lima son las que más reportan accidentes vehiculares. Y para eso, ¿para qué nos sirve? Para tomar decisiones. Bueno, hablemos con SAMU provincias que no dependen de nivel central, sino de gobiernos regionales, para ver qué acciones se está tomando a nivel de respuesta y en qué podemos apoyar. Vamos a ir a la prevención. Hablamos con la dirección de estratégicas, la DIGEPS, ¿no?, para ver justamente cómo actuar a nivel de civismo y promoción de la salud. Entonces intervenimos a nivel preventivo y a nivel también respuesta. Lo que pasa es que hay tanto que es muy difícil, ¿no es cierto?, poder dar solución a un problema que requiere que todos pongamos de parte. Entonces, nosotros, en conclusión, estamos como un ente que monitoriza y que asesora y que estamos presentes monitoreando y estamos, digamos, actuando a través del nivel 3. El segundo nivel de coordinación es en las DIRIS, que son las direcciones o las redes integradas, que antes le llamábamos DISAS. En estas direcciones están compuestas por diferentes entidades, establecimientos nivel 1 y también hospitales. En estas DIRIS tenemos identificados 66 hospitales. Nosotros hemos retomado un proyecto anterior, porque lo bueno se continúa, que era la famosa red Célica, que era la red de hospitales Lima y Callao, y que también va a salir en la nueva normativa de COE, para restablecer el sistema de información que estaba debilitado. Y entonces hemos identificado 13 hospitales base de manejo de desastres que aún con sus debilidades de infraestructura tienen una buena organización funcional. Son los que siempre envían su reporte simulacro, son los que se conectan vía teleconferencia para poder determinar una mejora en sus procesos. Y tenemos a nivel de DIRIS las brigadas de intervención inicial, que son el personal de salud que se aproxima ni bien ocurre un evento para 2 motivos: comenzar el puesto de comando en salud y dar la primer nexo con el equipo de bomberos, y en segundo lugar, para brindar atención médica, si es que es necesaria, de acuerdo al nivel de complejidad. Luego se enlazan ya con SAMU y con DIGER, dependiendo del nivel de emergencia. Y un tercer nivel de acción, que es el nivel de unidad ejecutora, donde están ahorita ustedes, el nivel de organización. En teoría, y también nosotros hemos, digamos, ya tenemos el primer proyecto de lineamientos para el plan de operaciones para, digamos, a nivel de Ministerio de Salud, en donde en teoría el alineamiento sería por niveles. Sistema de comando a nivel de lo que es salud, que rectoría todo, con la rectoría total, sistema de comando a nivel de DIRIS, sistema de comando a nivel hospitalario. Hemos tenido algunas prácticas e implementación en este hospital, no lleva un simulacro. Cuando yo hice esto y lo tabulé y lo puse en paper, llevó 8 simulacros
la validación del puesto de comando, el entender las funciones básicas del sistema de comando, y esto probablemente requiere el doble de simulacros para tenerlo implementado en una unidad ejecutora y que además esto sea reiterativo. La siguiente. Estos son los niveles de emergencia, solo para aclarar que en el sector salud no depende del número de personas afectadas, sino del riesgo que pueda existir. Cuando tuvimos el estallido del balón de gas en San Isidro, está bien, hubieron tan solo 12 víctimas, está bien, era un hecho focal, pero y el riesgo de explosión que había ahí, porque volaron 5 carros, era alto. La exposición y el riesgo a que explotaran más era alto. Y teníamos que hacer una estrategia de seguridad y de alejamiento del personal en un tiempo récord. Para eso estaban las brigadas, las DIRIs, el personal, y trabajamos en coordinación con municipalidad, con policía y con bomberos, apoyando desde el cordón de seguridad, que ese es otro problema que también lo voy a comentar aquí. La siguiente. Entonces, lo que se activa, no el COE plan, es un sistema de comando, llámele de incidentes, comando salud, llámele como quiera llamarle, pero es un sistema de comando, el cual va desde la alta dirección hasta la unidad ejecutora, para poder entendernos y hablar el mismo idioma las entidades de primera respuesta. Este es un esquema de cómo nos movemos en DIGER, y justamente cuando yo llegué a la DIGER, también tuvimos ese tipo de comando y ese tipo de distribución de funciones dentro de la organización. Este tipo de comando también lo maneja OPS dentro de su organización administrativa para las cuestiones de desastre. La siguiente. Este es el esquema con el cual se manejó el Ministerio de Salud durante el FEN. La siguiente. Y esto es el puesto de comando en foco, ¿no? Registramos, digamos, que tenemos móvil. Nosotros aprendimos que es importante tener un sectorista de salud que fue el que recababa información. Ahí está el gráfico de comando de incidentes en foco, y ahí está la sectorista recogiendo información donde ya sabían a partir del segundo día que tenía que reportar SAMU, salud, sanidades. Y también se implementó internet, se implementó ahí el apoyo informático para que salud y policía mandaran la información también ya no directamente, sino a través de las redes. La siguiente. El análisis de situación por comando salud permite, en este caso permitió la identificación de qué establecimientos están operativos. Nosotros tenemos la suerte de que trabajamos en coordinación con las demás instituciones, o las demás, perdón, organismos del ministerio. Su salud tiene un programa potente en el cual tiene mapeado todos los establecimientos con los teléfonos y todo. Lo que yo hago en tiempo real, en ese momento, es decir, necesito todo el gráfico de todo el kilómetro que bordea el incidente en la Malvinas que se pidió, con el mapeo de todos los establecimientos de salud. Inmediatamente ese mismo día, a las 2 horas, yo tenía el gráfico de dónde estaban los establecimientos. Y lo que se hizo, y se descubrió que habían 9 de nivel 1, en el tiempo real llamar a través de su coordinador de DIRIS para ver cuáles estaban en capacidad operativa. Los que no tenían capacidad operativa, la siguiente, buscamos estrategias para no poder ir hacia ellos. Asimismo, se determinó, ¿no es cierto?, acciones de búsqueda y también inmediatamente definición de qué equipos de protección íbamos a utilizar. Todo el mundo sabe en salud, y eso ya es algo sabido, que durante mucho tiempo el personal no se ha preocupado por los equipos de protección personal, todos los equipos de primera respuesta, y quien me diga que sí, pues no, pues, porque cuando he estado ahí, en ese momento se tuvo que comprar las máscaras con filtro, las máscaras 95, que muchos dirán, no sirven. Señores, se usó por un evento disuasivo, porque no podíamos nosotros también alarmar a la comunidad. Teníamos que tener estrategias. Nadie se pronunció en ese incendio. Salud, en este caso a través de mi persona, y se los digo sinceramente, sentí toda la presión de hablar en la prensa, porque nadie se pronunciaba, ni siquiera el Ministerio de Educación. Entonces, también sirvieron como un elemento disuasivo y se determinó hasta tiempo de exposición de acuerdo a la zonificación. La siguiente. Se determinó los tiempos, la distancia
el tipo de máscara que acá lo van a determinar, lo van a explicar con mayor detalle, la siguiente, pero todo eso se hizo y se distribuyeron estos tipos especiales con lentes para poder entrar en la zona caliente y manejar y ayudar a los bomberos que estaban con esta toxicidad y que evidentemente muchos de ellos por su altruismo pues querían continuar. Y nosotros tratábamos de darle el tratamiento en foco. La siguiente. Al identificar los establecimientos de esta manera, en el puesto de comando se toma la estrategia de también desplazar de los kits que teníamos de medicamentos para el friaje, enviamos para los establecimientos de la zona y hacer mapeo porque había población en riesgo de exposición. Ya vamos a terminar, la siguiente. Se hicieron búsquedas activas, se preparó a los brigadistas, porque no podíamos sacar a la gente ahí. Gracias a Dios todos eran centros comerciales y el 80% cerró, porque nos aparecíamos con estas máscaras, efectos disuasivos, y le decíamos, usted va a quedar mal si no utiliza esto. Y la gente, algunos entendían, el 20% nunca entendió. Obviamente entendemos por el problema económico, de pérdida económica que esto traía, pero pudimos de alguna manera hacer un evento disuasivo y a los que no podíamos separarlos se les dijo casa por casa, se recorrieron 200 familias, si tiene niños llévelo a donde está su familiar, donde está un vecino, otro lado y no lo tenga aquí. La siguiente. Esto es lo que le comento, que tuve que hacer la acción de información pública que está descrita en el sistema de comando de incidente y también se difundió a través de redes sociales para poder explicar a la población que esto era algo serio, que no podían acercarse. Los mismos periodistas también comenzaron a venir con sus equipos de protección especial. La siguiente. La logística, la función de logística para mantener a través de los grupos electrógenos encendidos, todos los sistemas que utilizábamos ahí. La siguiente. Bien. El mito 3. En el Perú dicen no hay organización. La siguiente. Tenemos normativas. Tenemos un grupo de trabajo de gestión de riesgo que está determinado en resoluciones y que se reúne para tomar decisiones. La siguiente. Esto ya lo hemos hablado. Existe un comité nacional también que desarrolla los procesos de gestión de riesgo. Está normado y que se tiene que implementar y que se implementó y que tomó la decisión que en el FEN no fuera INDECI que comandara, sino fuera Ministerio de Defensa. La siguiente. De salteo, de manejo de la emergencia que se ponen activas en simulacros. La siguiente. Esto también en lo que es el manejo de COE en Lambayeque, en Guarmey. La siguiente. Y evidentemente la implementación, como les he demostrado, no es algo complejo. Requiere de funciones críticas, que muchos de ustedes las conocen, no quizás con ese nombre, las desarrollan quizás. ¿Pero qué permite este sistema? Evitar duplicidad de funciones, trabajar de manera ordenada y poder hablar el mismo idioma con los demás elementos de primera respuesta. La siguiente. Implementación del sistema de comando de incidentes en Piura. La siguiente. Este es el esquema que ya les mostré. La siguiente. Coordinación, enlace con otras entidades, porque MINSA es el ente regulador. La siguiente. Y bueno, esto fue lo que se atendió, que está publicado en la página web. Tenemos una página web de DIGER donde hay información. Queda pendiente ver qué hacemos con la atención en Castilla, que ya también nos hemos puesto de acuerdo con ellos. Sensopas, y le agradezco a la ingeniera Loren Ruiz, porque ella nos ilustró sobre los equipos de protección que tenemos que utilizar en estos incidentes como lección aprendida, porque siempre se aprende algo bueno, nuevo. La siguiente. Siempre resaltar y agradecer al equipo de Cayetano que estuvo presente y que siempre me ha apoyado en todas las contingencias que he tenido desde que he trabajado aquí en gestión de riesgo y ahora en el puesto que tengo, también siempre están presentes. Bien. Muy bien, les agradezco su tiempo. Tirano ha sido ahora el doctor Acosta, ¿eh? Este tema surgió de nosotros cuando nos pidieron en otro evento hablar de los gases tóxicos, ¿sí? Pero dijimos, gases tóxicos sí, pero hay gases tóxicos de todo tipo. Nosotros trabajamos en emergencia desde el año 96, en la emergencia del Hospital Almenara, situada en un distrito muy tranquilo, La Victoria. Hacemos city tour nocturnos a veces por ahí. Tenemos pues un área de jurisdicción. El Hospital Castilla, frente a la Galería Nicolini, está dentro de nuestra jurisdicción. Y cuando sucedió este evento,
pues este tuvo, evidentemente, luego tuvo que ser cerrado, el cual se encuentra hasta la actualidad. Entonces dijimos, ¿y qué hacemos acá? ¿Qué estarán haciendo esos gases? Creo que este es un buen tema para poderlo desarrollar. Entonces, fue el tema que lo desarrollamos, ligeramente modificado está para hoy. Entonces, comenzamos a ver el tema y primero comenzamos a revisar nuestra base de datos. ¿Qué empezamos? Puede ser muy primarioso para algunos, me disculpo. Cuando sucede un incendio y se emiten humos, vapores, se libera polvo. Sí, gases, es cierto. Sí, no podemos entrar en detalles. Si bien son muy parecidos, pero no son lo mismo, estos pueden producir muerte a la persona. Parece primerosa la pregunta, ¿no? Pero sí, pues sí puede producirlo. Segundo, la causa más frecuente por la cual la gente muere como consecuencia de estos eventos, ¿será la quemadura? La respuesta es no. No les puedo dar mucho tiempo para la respuesta. Si me ganan, en buena hora. La gente más muere por inhalación de toda esta mezcla de gases. Quedemos con esto claro. ¿Sí? Segundo, ¿qué cosa puede haber ahí en esos gases? Esa es la gran pregunta. Los gases pueden tener una serie de componentes. Para no hacerlo muy largo esta parte, quiero llegar a algo concreto. El elemento que por lo general siempre va a estar ahí es el monóxido de carbono. Pero sigamos avanzando. Alguna de las láminas que habíamos presentado acá, había una, al final no sé si se abrirá o no, les quería yo mostrar estudios que han hecho en otras partes del mundo en el que, aparte del monóxido de carbono, que como ustedes muy bien saben, es el producto de la combustión de prácticamente cualquier material, por la causa que fuera, va a ir casi siempre acompañado de otras sustancias. ¿Cuál es la segunda? En cuanto a frecuencia. En ese estudio, ¿saben lo que han hecho? Habían hecho un estudio de más de 200 víctimas de incendios grandes. Más del 50%, además de detección de niveles de monóxido de carbono, se encontraba cianuro. ¿Está claro? Entonces, el cianuro, más del 50% de las víctimas que ustedes pudieran tener o que nosotros vamos a atender como primer, segundo o respondedor secundario o el primero, evidentemente van a tener, exposición al monóxido de carbono y exposición al cianuro. Y por lo tanto, una pregunta que cada vez madura es, más de la mitad de los pacientes que voy a atender, ¿debería estar medianamente ante esta contingencia? Pues sí. Pues obvio que sí. Sigamos. Ahora, como ustedes saben, dependiendo del tamaño de la partícula final, sí, pues la penetración de esta será mayor o menor. A partículas más pequeñas la penetración será mayor. ¿Será eso el único componente a uno tener que determinar para saber cuál va a ser la tasa de penetración de una partícula X? No me importa ahorita el nombre de la partícula que esté en ese humo. Pues no. Debería yo tratar de saber un poco más. Si es muy liposoluble, si es muy hidrosoluble, ¿sí? Por ejemplo, pues, como regla general, a mayor liposolubilidad, la partícula, la sustancia X va a penetrar más, va a llegar a vía aérea media por lo menos, o vía aérea inferior. Por lo tanto, mi foco para ver qué se puede estar dañando será ese. Sin embargo, si la partícula es muy poco hidrosoluble, el daño será en la vía aérea superior. Pero por eso, yo preguntaría, otra pregunta que yo mismo responderé, ¿el daño será menos? Por supuesto que no, porque basta con que estas partículas tengan un efecto irritativo, la vía aérea se va a cerrar y esto tranquilamente me mata al paciente en pocos minutos. Por lo tanto, no es menos grave. No estoy queriendo decir esto por si acaso. Ahora, ¿cómo yo podré saber si es lo uno o lo otro? Pues evidentemente, ¿qué es lo que dice la regulación? Que los comercios, que es lo que ha sucedido acá, formales, entre comillas, deberían tener un registro de qué tipo de material, insumo comercializan, venden, manipulan, lo que sea. Porque si va a haber un incendio como que ha habido y va a seguir habiendo, pues involucrará a materiales que están ahí, no los que están en Miraflores, no los que están en Surco, no los que están en otro país. Pero si esa información, el primer respondedor no la tiene, pues va a tener que dar hasta donde le sea necesario un manejo general. Pero evidentemente, si supiera más específicamente que a la zona donde voy a responder es una zona donde hay mucho plástico, por ponerles un ejemplo, evidentemente tengo que ir preparado a no solamente atender pacientes expuestos a monóxido de carbono, sino más del 50% incluso al cianuro, por ponerles un ejemplo. ¿Sí? Otra cosa que debo tener en claro ante este tipo de eventos, los tóxicos tienen más de un mecanismo de provocar daño. Un gas, por ejemplo, es cierto,
La mayor parte, si se muere, se va a morir asfixiado. No lo dudamos. Pero muchos de estos gases que asfixian también pueden producir irritación. Y tengamos claro que es irritante. Irritante es aquella sustancia que fuera que produce daño por contacto. Es decir, contacto con la mucosa de la vía aérea superior, la vía aérea inferior, con la piel, con la cara, con lo que fuera, pues va a haber mayor daño. Entonces, ante esa situación, ¿yo podré tomar medidas? Sí, claro. Imaginemos si el contacto ha habido un contacto importante con la superficie cutánea. ¿Qué podría yo hacer para intentar cortar esa exposición? ¿Qué podemos hacer? ¿Quitarle la ropa tal vez? Sí, ¿no? Le quitaremos la ropa. Le quitamos la ropa de nuestra víctima. Intentaríamos tal vez bañarlo, descontaminarlo, lo que llamamos la descontaminación cutánea, sí. Obviamente que trataremos de hacerlo, pero lo tendremos que hacer con las medidas del caso. Si no, yo me convertiré en otra víctima más. Y esa ropa guardada en algún contenedor especial contaminado, por ejemplo. Pero en esta parte cutánea nosotros tenemos la oportunidad de poder hacer algo, cortar el daño, el mecanismo tóxico, el mecanismo de daño. Pero tenemos oportunidad de descontaminar. Cuando una sustancia ha sido inhalada, la respuesta otra vez, salvo que me ganen, es no. No es como cuando yo llego a una emergencia porque alguien me engañó, estoy deprimido, me tomo un par de pastillas y el equipo tiene 1 hora para poderme buscar descontaminar. No. Tengamos otra cosa clara. Sustancia que se inhaló, sustancia que completamente fue absorbida. Entonces yo no puedo perder tiempo en pensando, ¿qué puedo hacer para evitar la absorción? Porque esta ya se dio. ¿Está bien? Entonces, como ya no puedo lograr ese primer objetivo, busco el siguiente objetivo. ¿Cuáles son los 2 grandes objetivos cuando tengo yo a alguien que está expuesto a algo? Primero, buscar si puedo cortar la absorción. Si ya no puedo hacerlo, busco el segundo gran objetivo. ¿Cuál es? Aumentar la eliminación del tóxico que ya fue absorbido. Entonces hay formas, hay mecanismos terapéuticos en algunos casos que podemos hacer para aumentar la eliminación del tóxico. Y esa es una de las situaciones en las cuales cuando tengamos inhalación de gases tóxicos, sí nos vamos nosotros a enfrentar. 6 minutos, doctor. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. No perdamos tiempo, por favor. ¿Podemos descontaminar cutáneamente? Sí. ¿Quitarle la ropa? También. Ahora, ¿qué pasa con la parte respiratoria? Ya, está bien. Tenemos un paciente que ha inhalado una serie de cosas. ¿Cuál es la primera medida que nos enseñan en los cursos? El BLS, el ACLS. Además del el ABC, que ya no es ABC, disculpen, ¿no? Administrar oxígeno a altas concentraciones. Cuando ustedes han llevado la parte toxicológica del ACLS, yo supongo que debe decir, les confieso que no he leído el último, ¿sí? Pero en el HLS, que es un curso que nosotros editamos cada cierto tiempo, ¿sí? Se refiere que el antídoto inicial para estas situaciones es administrar el oxígeno al 100%. Siempre se empieza con el oxígeno al 100%. Es una de las primeras medidas. Pero tengamos algo claro, el oxígeno es también una sustancia. Por lo tanto, también puede producir daño. Por lo tanto, cuando ustedes tengan ya la oportunidad de disminuir la concentración, por favor, háganlo. Dejemos a un lado el oxígeno. Ahora, ¿qué más hacemos? Dijimos que las sustancias más frecuentes para tratar de focalizarnos en 2 son el monóxido de carbono y de hecho el cianuro, pongámoslos casi igual. ¿Ambos qué son? Son asfixiantes, ¿de acuerdo? ¿Y qué es un asfixiante? Pues nos matan por asfixia. El monóxido de carbono, ¿qué cosa hace? Impide el transporte del oxígeno e interfiere en su uso. Más no voy a decir sobre eso. El cianuro, más que todo, interfiere con el uso. En ambos casos, el manejo al inicio es general. Oxígeno al 100%, por favor, señores primeros respondedores, querido equipo de salud, colegas. Es lo primero que hay que hacer. Pero luego, si tenemos la opción de poder administrar un manejo posterior, tendría que darle yo importancia a buscar algún signo de alarma, sí, que el paciente pierda el conocimiento, que el paciente convulsione, sí, que tenga al frente una mujer gestante, ¿qué más? Que haya un cambio de conducta. Esos son signos de alarma. Esos son signos de alarma que me harían obligar a mí a ¿qué? A pensar en la posibilidad de dar oxígeno hiperbárico. Porque como ustedes saben, a mayor concentración, más un aumento de la presión atmosférica con la cual lo aplico, el tiempo de vida de la carboxiemoglobina va a ser menor. Entonces yo tengo que tener presente ante un evento grande, como un incendio,
de tener la posibilidad de tener un apoyo en caso que alguno de mis pacientes requieran ese manejo ulterior. Y eso no lo voy a pensar el día del incendio. Eso yo ya lo tengo que tener claro antes, como parte de mi plan de contingencia, que de hecho lo tenemos elaborado. Debe estar ahí. Ante pacientes con indicación de medicina hiperbárica, se llevará a tal lugar. Y no estar pensando, si me van a aceptar en ese momento, ¿a dónde llevarlo? Si más del 50% de los pacientes van a tener exposición al cianuro, además del oxígeno, ¿qué cosa estaré pensando? Trataré tal vez de buscar que este se pueda eliminar más rápido. Ya no lo puedo evitar la absorción que damos. Entonces, ¿cuál de los antídotos de todos los que dicen los libros tenemos a la mano? Igual, para no hacerlo muy largo, hidroxicobalamina. Se hablan de las megadosis de hidroxicobalamina. Estas se aplican en forma endovenosa. ¿Qué es lo que esto hace en resumen? Lo que hace es convertir una nueva sustancia en la circulación llamado tiocianato, y este tiocianato va a ser más fácilmente eliminado. ¿También es tóxico? Sí, es tóxico también, pero definitivamente mucho menos que tener el cianuro circulando y no dejando que la mitocondria pueda hacer su trabajo. Ahora, si ya nosotros hemos hecho eso, ¿qué más tenemos nosotros que pensar? Situaciones especiales. ¿Podrían haber gestantes en la población? Claro. Ahí la carboxiemoglobina no se espera que sea tan alta cuando estoy pensando en que está expuesto al cianuro. Normalmente, ante el cianuro, yo digo 25% más, otra indicación de cámara hiperbárica. Entonces, ¿qué hacemos en las gestantes? Cuando le toman el ADA, que les da también dosar carboxiemoglobina, si tiene 15% más de carboxiemoglobina, también es indicación para llevarlo a ese centro donde le puedan dar medicina hiperbárica. Entonces, eso también tenemos que tener nosotros en cuenta. ¿Sí? Ahora, ¿qué más nosotros tenemos que hacer? ¿Habrán más sustancias comprometidas? Sí. ¿Qué otras sustancias, además del monóxido de carbono, el cianuro, podrían estar acá involucradas? ¿Cuáles más? Benceno, hidrocarburos, ¿sí? Algunos otros irritantes. Es eso que nosotros que tenemos que tener en cuenta. ¿Pero qué más? ¿Algunas de estas sustancias podrán ser explosivas? Claro. ¿No? Ahora, por ejemplo, estamos hablando de asfixiantes. He hablado más de los asfixiantes sistémicos. Pero hay asfixiantes de otro tipo, los simples. ¿Los conocen? Usualmente, para que no la hagamos larga, son hidrocarburos de cadena corta. ¿Estos qué hacen? Entran acá al ambiente, le dicen al oxígeno, vete de acá, entran al ambiente, bajan la concentración de oxígeno y respiramos un oxígeno, un aire empobrecido de oxígeno. ¿Cuál es el nivel crítico para los colegas que entiendo que pueden dosar niveles de algunos gases en los aires? Sobre todo los cuerpos generales bomberos. El punto crítico es menos del 20%. Cuando es menos del 20%, ya algo va a empezar a pasar. Se dice que por debajo del 6%, los niveles críticos prolongados a partir debajo de este nivel ya van a llevar a una muerte a los pocos minutos si es que no extricamos a ese paciente de ese ambiente. ¿Correcto? Entonces, no nos olvidemos de eso, por favor. ¿Sí? Sería maravilloso que las empresas que tenemos bajo nuestro cuidado tengan sus hojas de seguridad química, pero no la van a tener. Lamentablemente, eso no va a suceder, pero por lo menos debemos ir preparados. Debemos contar con nuestro arsenal, con oxígeno, a la más alta concentración posible. Deberíamos tener ampollas de hidroxicobalamina, ¿sí? Para poder aplicar nuestra dosis. Se indica una dosis de 5 gramos, vía endovenosa. Bueno, esta era una cosa, solo era para recordarles de que el tóxico puede estar bajo cualquier estado de la materia. El que más nos interesa para fines del tema es gases. Puede adquirir la forma que le dé la gana, ¿sí? Se expandirá más y se diluirá cuando el ambiente es más grande. Pero cuando está en un espacio pequeño se concentra. Y esa misma cantidad que no era peligrosa en un ambiente grande se vuelve peligrosa en un ambiente pequeño. Y lo digo para los primeros respondedores que a veces tienen que entrar a espacios confinados, ¿no? Que tienen que tener los cuidados del caso. Si no, se convertirán en una víctima más. Ese gráfico era para decirles que el tamaño de la partícula es muy importante para saber qué tanta penetración va a haber en el organismo. Esta era una lámina que seguro los compañeros del Cuerpo General de Bomberos la deben tener en su mente, en la frecuencia que tienen los incendios en nuestro país. Hasta junio de este año habían 5.125 incendios registrados. Miren. Esto lo va a pasar.
acá sí me quiero detener un rato. Tengan presente, un tóxico puede tener un efecto tóxico local en la zona con la cual tiene contacto y un efecto tóxico sistémico. Yo más he estado hablando de los efectos sistémicos, pero también hay un efecto tóxico local, porque muchos de las sustancias involucradas en un incendio tienen efecto irritativo, pueden tener incluso efecto corrosivo, ¿es cierto? Entonces hay que buscar cortar el contacto. Y allí no hay ninguna cosa específica de lo que es toxicología. Ahí es quitarle la ropa, someterlo a un buen lavado y evitar un contacto posterior. El agua es maravillosa para la mayor cantidad de sustancias, no para todas, va a ayudar. ¿Habrá un pequeño porcentaje con excepciones? Sí. Y alguien me pregunta, ¿y si es fósforo blanco, por fastidiarme? Sí, pues puede desarrollar una mayor reacción y provocar más daño. Pero eso rara vez va a suceder. Es muy importante. Y algo más, dentro de los efectos tóxicos locales importantes, si la persona se queja de que le arden los ojos, que está lagrimando mucho y que le duela, por favor, nunca dudar en someterlo a una irrigación ocular, jamás. Y después, si quieren, llaman al oftalmólogo. Sí, ojalá no estar ofendiendo a algún oftalmólogo por ahí. Nunca lo llamen, perdón, nunca lo llamen primero. Nunca lo llamen primero. Irríguenle los ojos y después pregunten si hay o no oftalmólogo. Si se equivocaron, solamente lo remojaron un poco, pero si acertaron, evitaron que haya un ciego más en este valle. Así que, por favor, nunca olvidar eso. Acá solamente para decir que la gente primero se muere por inhalación antes que por quemadura, nada más. ¿Y conocen? Los señores bomberos, de hecho, conocen ese lugar. ¿Cuál es? Nicolini. Es una idea para que tengan la cantidad de sustancias que pueden haber en un incendio, en un humo tóxico. ¿Alguien se lo va a saber? Pues no. Esa información debe estar previamente conocida, sí. Pero si no están formalizados los que comercializan eso, ¿cómo lo vamos a saber? No podemos estar preparados para todo. Entonces, la muerte, ¿por qué puede reproducirse? Gases tóxicos en oxígeno en concentraciones demasiado para mantener la vida, quemaduras con el contacto con la flama, la muy alta temperatura del ambiente, la densidad de los irritantes que afecta a la visión, entonces la persona quiere salir y no sabe por dónde, y eso hace que se quede más tiempo en el área contaminada. Para los que quieren ser meticulosos, esa presentación la puedo dejar en el escritorio. Hay gente que se dedica a saber qué tan letal puede ser un gas que se está emanando por un incendio. ¿Qué significa? Se hace una ecuación, que no la vamos a mencionar ahora, y se saca un porcentaje de letalidad, si es que yo tengo la desgracia de enfrentarme a ese gas. Ahí toman en cuenta qué sustancias están ahí, hacen una ecuación y sacan un porcentaje de probabilidad de que yo pueda morir o no. Eso existe. Esto pasa cuando alguien se asfixia. Dicen que es como cuando le ponen una bolsa, un sicario de esos que ahora hay, muchos, ¿no? Y la persona quiere respirar y no puede. Dicen que así es la sensación. Siguiente. Siguiente. No, ya no viene al caso. Siguiente. Eso era qué pasa cuando hay un incendio forestal, pero ya no vamos a hablar de eso. Entonces, hasta ahí quédese. Entonces, las atmósferas dentro de un mismo evento pueden ser diferentes. Diferente es entrar a un incendio que hay acá, o diferente es entrar a un espacio confinado en el sótano, donde también se está emanando humo. Entonces, por favor, mucho cuidado, queridos amigos bomberos, cuando se tengan que enfrentar a esto. A nosotros, en muchos cursos, ustedes también nos enseñan que la seguridad es lo primero. Segundo, la seguridad es lo primero, y tercero, la seguridad es lo primero. ¿No? Siguiente. Gracias. Entonces, los primeros respondedores tienen derecho a conocer a qué se están enfrentando. Tienen derecho a que las empresas que manipulan sustancias tengan registrado qué tipo de material está manipulando, está vendiendo, está comercializando. Si no, nuestra labor la labor de ellos, y secundariamente la de nosotros, ¿sí? Se hace mucho más difícil. Somos un país que tenemos que priorizar recursos, ¿sí? Así que tenemos que estar preparados para lo más frecuente. Si tuviéramos un mapeo de nuestra área de jurisdicción sería mucho mejor, evidentemente, ¿no? Pero si no lo tenemos, no podemos estar preparados para todas las situaciones. Si yo estoy en La Victoria, tendré que saber pues, que si alrededor hay fábrica de pintura, fábrica de llantas, empresas que concentran papel, no lo sé.
Si hay un lugar que tiene al lado un cuartel y un almacén de explosivos, será diferente, supongo yo, el tipo de contingencia para el cual tiene que estar preparado. Y así, los que están cerca al puerto definitivamente es otra. Entonces, es diferente. Entonces, no nos olvidemos nunca de manejo general. Y si se dan cuenta de toda la charla, a la justa se ha hablado de 1 o 2 antídotos, pero les cuento algo. En la toxicología sabemos que hay cientos de miles de sustancias y los antídotos no pasan más de 50. ¿Qué quiere decir? Que en la mayoría de situaciones no lo vamos a tener. No lo vamos a tener. ¿Pero se puede hacer mucho? Claro que sí. Claro que sí. Rapidez en la atención, y para la rapidez en la atención se necesita tener información, ¿de acuerdo? Luego, hacer nuestro manejo general, que de hecho lo sabemos, y con eso podemos salvar muchas vidas. Y si a eso le agregamos algunos conceptos más, algunos que otros que hemos mencionado acá, pues mucho mejor sería, creo yo. ¿Sí? Quiero terminar en este momento, agradecer el tiempo que me han dado. Disculpen un poco lo precipitado de cómo he llegado, cómo he expuesto, pero espero haber llegado a ustedes en los temas que les pudiera interesar, ¿no? Muchas gracias.